Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Bienvenidos una vez más. Para mí es un placer estar acá y es igualmente placentero contar con su leal sintonía. La coyuntura que nos convoca hoy nos tiene angustiados, confundidos y sumidos en la incertidumbre. Me refiero obviamente a todo el embrollo que está causando el COVID-19. De un embrollo de este tipo, ante una crisis de tal magnitud, lo primero que vamos a buscar es un relato, una brújula que nos dé luces para continuar con nuestros caminos. ¿A quién le vamos a pedir ese relato? Los tiempos que atravesamos seguramente nos dirán que la respuesta a todo este acontecer está en la ciencia. ¿Pero acaso la ciencia es inmune al COVID-19? Ese precisamente es el episodio de hoy. Comencemos por establecer que estamos confundidos. Realmente no sabemos qué tan grave es la situación, si bien sabemos que es grave. No sabemos cuándo comenzó ni cuándo va a terminar. No sabemos de dónde vino el virus, cómo se originó, ni en dónde se originó. No sabemos cómo pelear contra el virus o cómo mitigarlo. Cuarentena, inmunidad de rebaño, antiviral, vacuna. No sabemos. Y como este es un programa terapéutico, quizá quisiera comenzar trayendo el psicoanálisis a la escena. La negación tradicional en psicoanálisis consiste en saber algo y creer lo contrario. Sin embargo, ¿qué sucede en tiempos de coronavirus cuando es tan fácil creer y tan difícil saber? ¿Qué forma toma entonces la negación? Pues bien podría ser esta. Sé muy bien que no sé lo que está pasando, pero aún así creo saber muy bien lo que está pasando. Como realmente no sabemos lo que está pasando, lo más importante es tener total precaución. Bueno, si la situación es tal como yo la planteo, si hay tanta confusión y tanta incertidumbre para determinar lo que está sucediendo, si hay tantas cosas que no sabemos, entonces, ¿por qué las autoridades globales y nacionales se toman el tiempo de impartir leyes, medidas, regulaciones y políticas que nos obligan o a quedarnos en casa, o a ponernos tapabocas, o a mantener una distancia social? ¿De dónde vienen esas medidas? Seguramente dirán esas autoridades de los expertos. Pero, ¿quiénes son los expertos? ¿Quién los nombra expertos? ¿Cómo se vuelven expertos? Bueno, la respuesta común es que
son expertos porque manejan la ciencia. Y el que maneja la ciencia, pues está por encima de nosotros. Está, por lo menos, en otro orden, alejado de nuestro entendimiento mundano y vulgar. Hay una historia diciente de 2016, una historia de la vida real, una anécdota, donde una señora se sienta en su silla en el avión y al lado está un profesor de economía. Ella no lo sabe, pero sí se da cuenta que está resolviendo unas ecuaciones diferenciales sobre su cuaderno. La señora, por algún motivo, entra en desconfianza e inclusive en pánico. No entiende qué hace ese señor al lado de ella resolviendo ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones la asustan, se comunica con la tripulación del avión y el pobre profesor termina siendo expulsado del avión porque realmente ni la tripulación ni la señora confiaban mucho en esas ecuaciones diferenciales. Así que esta ciencia, que en todo caso nos da miedo, no deja de ser aquello en lo que depositamos nuestra fe ante la crisis. Sí, nuestra fe. Y entonces, aquí ya podemos comenzar a vislumbrar un componente terapéutico en esa relación ciencia y experticia y política. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el amo era amo porque era amo. Básicamente, esto es el discurso del amo en el psicoanálisis. Y el que manda manda porque es jefe, y es jefe porque manda, y de una manera tautológica, históricamente, es que se ha asignado la autoridad, bien sea de manera carismática o tradicional, como lo decía Weber, quien critica esa forma de autoridad y propone la famosa tecnocracia. ¿Por qué? Porque los tecnócratas, se decía, nos iban a llevar a través de la razón al gobierno perfecto. Eran estos burócratas que, basados en las funciones de su cargo, muy racionales y muy profesionales, y estando en su cargo por su conocimiento y su capacidad y su profesionalismo, no incurrirían en esas desviaciones tan humanas de los sobrinos, amigos y demás de los cortesanos y monarcas. Esta gente sí sabía cómo eran las cosas, los tecnócratas. Y esto se debe obviamente a un asunto de la modernidad, ¿no? Donde la humanidad deposita su fe, repito, en la razón, ¿cierto? Y la razón se supone es la que nos va a sacar de todos los problemas, en lo social, en lo privado, en lo político, en lo mundano, en el ocio, en lo banal, en todo. En últimas, nuestra época busca a la ciencia y de alguna manera, si bien no es el único conocimiento válido, porque para tocar un violín no hay que ser científico, o para jugar como Cristiano Ronaldo no hay que ser científico, hay otros tipos de conocimiento, como para pintar como Van Gogh no hay que ser científico, sí termina siendo la ciencia, o lo que llamamos ciencia, el discurso universitario, el discurso experto, aquello en lo que depositamos la autoridad. La crisis económica de 2008, donde escuchamos a los economistas, a los expertos, e igual todo fracasó y nos engañaron y no pudieron ni siquiera predecir que eso iba a pasar. ¿Por qué nos engañaron? Porque precisamente se trata de fe. Llevó a que hoy en día esté volviendo el discurso del amo a través de los Bolsonaros y los Trumps, que se jactan mucho de mostrar su estupidez, su idiotez, e igual así mantienen su autoridad.
Bien, muchos de ustedes pueden llegar a preguntar o a comentar: sí, Nicolás, lo que dices es cierto, pero estás equiparando cientificismo y ciencia. Intentar llevar las leyes naturales de las ciencias naturales a la economía o a la política es simplemente cientificismo. Pero en las ciencias duras y en las ciencias exactas e inclusive en las ciencias aplicadas, pues expertos y ciencia sí están muy relacionados. Básicamente, tú lo que estás haciendo es igualando ciencia y cientificismo. Puede ser, pero entonces analicemos a los expertos de estas ciencias más exactas. Comencemos, por ejemplo, por la vida trágica de Ignaz Semmelweis, aquel médico húngaro que se dio cuenta que muchas mujeres estaban siendo infectadas o estaban recibiendo infecciones porque los médicos no se lavaban las manos. ¿Qué hizo Semmelweis? Le dijo al establecimiento médico, le dijo a los expertos, él obviamente siendo un médico, un experto, le dijo a los otros expertos y le demostró a los otros expertos mediante método científico que el lavarse las manos podía salvar, y de hecho había salvado muchas vidas porque él lo hacía y se lo exigía a su personal. ¿Y cuál fue el tratamiento que recibió Semmelweis? Pues básicamente fue ridiculizado, fue excluido y fue humillado. A tal punto que ese tratamiento por parte de los expertos de la ciencia, ¿no?, a él lo deprimió, lo confundió, de alguna manera lo dejó sin camino en la vida, entró en depresión, pero él insistía en que tenía la razón. Y como insistía en que tenía la razón, le tendieron una trampa, lo llevaron a un manicomio. En ese manicomio, donde él pensaba pues que iba a asistir para probar o simplemente para visitar el lugar, le tienden una trampa e intentan internarlo en el manicomio, a lo cual él no quiere, o él se resiste y lo linchan. El descubridor, digamos, aquel médico que propuso que nos lavemos las manos para quitarnos los gérmenes en el siglo XIX, terminó linchado por gente del sector de la salud, apoyado por sus colegas expertos, precisamente por ir en contra del discurso de los expertos. ¿Quién maneja la ciencia? Obviamente se puede insistir y preguntar sobre aquello que expongo en este episodio. Es más, es algo científico hacerlo, ¿no? Cuestionar aquello que no me convence. También es muy humano. Porque en todo caso, aquello que estoy haciendo es demostrando los errores de aquellos seres humanos que dicen representar a la ciencia. De alguna manera, los religiosos, los sacerdotes de la ciencia, muchas veces se han comportado de una manera muy poco científica.
Y los sacerdotes de la ciencia, esos expertos, pues han hecho varias cosas en contra de la ciencia. Pero hasta ahí no he demostrado ninguna limitación de la ciencia o limitación de la razón. Cierto, muy cierto. Así que quise buscar las limitaciones de la razón, si acaso la queremos oponer a la emoción o a lo religioso o qué sé yo, ¿no? Digamos que por ahora queda claro en qué sentido la ciencia puede volverse religión. Pero la razón sigue estando en un lugar especial. Y si bien muchas veces los humanos que representan a la ciencia en la Tierra, digamos, no han sabido comportarse de manera científica o no han sabido aceptar lo que su mismo Dios ciencia les revela, ¿podemos cuestionar a ese Dios ciencia? Pues yo pensaría que sí, pero yo no soy un científico, así que no tomaría tal atrevimiento. Prefiero preguntarle a los científicos, porque ellos sí saben lo que está pasando. En este caso, propongo preguntarle al prestigioso biólogo Humberto Maturana. ¿Qué opina él sobre la razón? Los seres humanos también inventamos explicaciones, teorías sobre lo que vemos. Entonces el conocimiento es siempre una mezcla de observaciones, de distinciones, de conductas, de procesos y interpretaciones, reflexiones explicativas de cómo ocurre eso. Nos creemos seres muy racionales, sin embargo, ¿somos seres más bien emocionales? Todos los seres vivos somos seres emocionales, todos. Nuestro origen también es de seres vivos emocionales hasta que surge el lenguaje. Y el lenguaje surge, según lo que nosotros pensamos, hará unos 3 millones de años atrás con la familia ancestral, que genera el espacio de cercanía y permanencia en el estar juntos que hace posible el lenguaje. Y con el lenguaje aparece lo racional. Lo racional tiene que ver con las coherencias del discurso y de los haceres a los cuales uno puede hacer referencia. Pero esas coherencias no son nuevas, sino que pertenecen al vivir mismo. Entonces lo que sucede es que con el lenguaje podemos abstraerlas y hablar de ellas. Y en ese sentido los seres humanos somos racionales, tal vez seamos los únicos que lo somos en ese sentido. Pero el fundamento de todo lo que hacemos es siempre emocional. Todo sistema racional se funda con premisas aceptadas desde la emoción, no desde la razón. Todos los sistemas racionales se fundan en premisas aceptadas desde los deseos, desde los gustos, desde las preferencias, desde la emoción. ¿Y reconocemos eso en nosotros mismos? No, usualmente no, porque nos acusamos de ser no racionales o de ser muy emocional. Pero resulta que todo, lo que guía nuestro vivir son las emociones, los gustos, los deseos, las preferencias, los miedos. Eso es lo que guía. Hacia dónde nos orientamos en el vivir depende de lo que nos interesa, de lo que nos gusta, de lo que tememos, de lo que rechazamos. Interesante posición científica la de Maturana. Para mí, por dos motivos. Primero, si todo sistema racional está basado en una emoción, entonces los avances científicos que han permitido los avances científicos y tecnológicos que han permitido esos sistemas racionales que ya son parte de nuestra vida cotidiana, en últimas provienen de una necesidad emocional. Y no solo lo tecnológico, sino los descubrimientos, en fin, neurociencias, lo que se les ocurre, ¿no? Y segundo, si bien siempre asumíamos que había algo, o más bien si el discurso experto precisamente nos dice que hay un lugar seguro y predecible y calculable y medible llamado ciencia, y otro lugar distinto, nuestro plano, inteligible,
¿no? Y tan complejo, pues lo que nos dice Maturana es que no hay dos realidades distintas, sino que todo es la misma realidad, todos somos parte de todo. Interesante, sobre todo para aquellos que por algún motivo creen que la fe y la ciencia están en conflicto, o que fe y ciencia son rivales en eterno conflicto, o que uno es, o que la fe, digamos, es aquello propio de los charlatanes y negacionistas y gente atrasada y terraplanista y antivacunas, mientras que la ciencia es aquel lugar de la gente sensata y prudente e inteligente y experta, ¿no? De alguna manera, la posición científica de Maturana manda al traste todo ese asunto. He sido llamado terraplanista, antivacunas y varios adjetivos más por personas que se exaltan y se alteran cuando digo que la ciencia no tiene todas las respuestas. Entran en una suerte de controversia conmigo muy fuerte, como si estuviera ofendiendo algo muy sagrado, y entran a actuar muy parecido a las personas, digamos, que conozco, muy apegadas a una doctrina, llamémosla protestante, ¿no? Que son curiosamente quienes aquellos que defienden la ciencia tanto critican, ¿no? Y me parece curioso porque parecieran ser dos caras de la misma moneda. Aquellos que nutren el debate ciencia-fe, como si en verdad existiese un debate ciencia versus fe, para mí es un debate absurdo, porque es más, no es un debate, es una disyuntiva falsa. El que realmente cree en la ciencia, o el que realmente cree en su ciencia, pues precisamente tiene fe, ¿no? Los errores más grandes de Einstein y de Marx, por ejemplo, el error de Einstein cuando dice que Dios no juega a los dados, ¿no? Fue precisamente que perdió la fe en su ciencia. Y algo muy parecido le pasó a Marx con aquel problema inherente de la economía, cuando decidió pasar por encima, perder la fe en aquello que su propia teoría económica le estaba diciendo, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo aquellos que defienden ciencia y defienden a, digamos, Dios de una manera tan vehemente, pero sobre todo tan cerrada y tan alejada de cualquier tipo de cuestionamiento, precisamente son dos caras de la misma moneda. Kant ya había hablado de esto en la medida en que el discurso universitario, digamos, la diferencia entre razón privada y razón pública, reside en que la razón pública está abierta a cualquier conocimiento y cualquiera puede interferir en el uso de la razón pública. Y cuando el científico es curioso, y cuando Galileo está proponiendo, y cuando X o Y científico está en una auténtica curiosidad científica, embarcado en una auténtica curiosidad científica para conocer, pues ahí estamos hablando de uso de la razón pública, ¿no? Y abierta a todos y donde todos podemos estar. En el momento en que básicamente
el economista, el abogado, el científico social, el médico, que yo te dice, es que yo sí entiendo y tú no entiendes, de alguna manera están haciendo uso de la razón privada, porque es la razón, más que la razón, es la doctrina, inclusive si es una lógica, es la doctrina que acepta ese, de alguna manera, gremio, ese sector social, bien sea medicina, biología, el ejército, la policía. Ese es el uso de la razón privada. Y de alguna manera, el protestante fundamentalista, como el que cree en los expertos de manera fundamentalista, están haciendo o participando en el uso de la razón privada, ¿no? Así que es curioso para mí ver cómo estas dos posiciones que se creen tan antagonistas realmente participan en el mismo fenómeno. Y eso tiene unas consecuencias obviamente gigantes para la política. Obviamente, hace algunos siglos se nos obligaba a actuar de X o Y manera porque la autoridad que emanaba de Dios nos obligaba a hacerlo. Hoy claramente las autoridades mundiales nos obligan a actuar en nombre de la razón. Y otra vez es importante el aporte que hace el científico Humberto Maturana. Pero resulta que todo, lo que guía nuestro vivir son las emociones, los gustos, los deseos, las preferencias, los miedos. Eso es lo que guía. Hacia dónde nos orientamos en el vivir depende de lo que nos interesa, de lo que nos gusta, de lo que tememos, de lo que rechazamos. Y sobre eso hacemos sistemas racionales explicativos, tratando de darle una forma o una argumentación lógica a lo que hacemos. Existen, fíjense que es interesante, existen dos tipos de preguntas que hacemos. Preguntamos, ¿qué razones tienes? Y también preguntamos, ¿qué motivos tienes? Y estas preguntan cosas radicalmente distintas. La pregunta por los motivos pregunta por las emociones, que es lo más fundamental en el curso del fluir, del vivir. Y la pregunta por las razones pregunta por los sistemas explicativos, por las argumentaciones lógicas de donde uno querría validar lo que dice. Separamos ambas cosas. Pero desvalorizamos las emociones. Las desvalorizamos y siento también, Humberto, que las castigamos socialmente. No es posible. Queremos llevarlas casi a un campo de esoterismo. Estamos saturados de convicciones, vivimos en el mundo de la certidumbre, hay poco margen de acción para la emoción. No, o sea, la emoción está ahí, está actuando todo el tiempo, sino no es que haya poco. Hay un ocultamiento del hecho de que lo que nos mueve en último término son las emociones, deseos, preferencias, gustos, miedos, rechazos que tenemos. Y que la argumentación racional la usamos, por así decirlo, para justificar ciertas emociones o para invalidar ciertas emociones. Entonces es un juego siempre en esas dos dimensiones. Cuando queremos decirle al otro que tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga, le decimos que sea racional. Cada vez que le digan a usted que tienes que ser racional, le están diciendo tienes que hacer lo que yo digo. Establecemos un cierto dominio sobre el otro de esa forma, ¿o no? O sea, queremos decir, hay un argumento lógico, universal, que es el que te obligaría a hacer lo que yo te digo que hagas, que es la razón. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo, haz lo que quiero yo. Pero haz lo que quiero yo que hagas. Claro. La emoción. Entonces, ante esta urgencia que nos plantea el COVID-19, ¿a dónde recurrir? Yo propongo recurrir a la razón pública, y no solo a la razón privada de los expertos, es decir, inmunizar a la razón pública, inmunizar a la ciencia emancipadora dentro de la razón pública. Y no seré yo quien decida cuál es la ciencia emancipadora y cuál es la ciencia no emancipadora, pero lo cierto
es que por temas de asimetría, sí hay un discurso experto predominante cuando hay voces disidentes que no considero menos autorizadas para discutir el tema y sobre todo para proponer soluciones a esta amenaza global que es el COVID-19. Bueno, si es que acaso es una amenaza global, porque como nos dice el prestigioso científico Pablo Goldschmidt, no estamos ni siquiera seguros y las cifras aún no dan para que este COVID-19 sea una amenaza global, por lo menos no una distinta a la que experimentamos cada año, a las distintas que experimentamos cada año o cada temporada y que por motivos que aún no se entienden no llevan a que nos manden a cuarentena, mientras que esta, por motivos que tampoco entendemos, sí llevan a que nos manden a la cuarentena. Doctor Goldschmidt, el gobierno argentino adopta ahora el criterio de que quien no guarde cuarentena, habiendo venido del exterior o de los países donde hay coronavirus, podría ser pasible de considerarlo como un delito y ser castigado. ¿Usted le parece razonable una medida como esta? La verdad que no sé si es razonable o no. Me parece que no sé qué sentido tiene, por qué para el coronavirus sí y por qué no para la meningitis o la tuberculosis. O el dengue, ¿no? ¿Entiende? Uh-huh. Bueno, dengue es el mosquito, uno no puede hacer nada más que proteger a la persona que le picó el mosquito para que la sangre de él no le pase a otro. Pero usted sabe que la tuberculosis hay cientos de miles en este momento en América Latina. Uh-huh. Y todo se transmite por saliva, por tos. La meningitis se transmite por la tos y por la saliva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que hacerle testas. No sé, es una cosa tan rara esta psicosis. Pero bueno, yo entiendo la autoridad política en este momento les están forzando la mano. Uh-huh. ¿Quién le está forzando la mano? La prensa que toma lo que se está diciendo en otros países y sobre todo lo que está diciendo la autoridad, por ejemplo, la OMS, sin darse cuenta que no tiene sustento. Claro, las muertes por COVID-19 aún no llegan a 100.000 desde su origen, que no sabemos cuándo es. Primero había sido en febrero de 2020 y ya vamos en noviembre de 2019. Así que desde noviembre hasta ahorita, hasta hoy, estamos abril 6, podemos hablar de una temporada. Al año, la gripa mata alrededor de 650.000 personas, el COVID aún no llega a 100.000. La tuberculosis en 2017 mató a 1.300.000 personas. Entonces, ¿por qué o a raíz de qué esta vez o por este motivo nos vamos a la cuarentena? Obviamente no se sabe. Precisamente, y hasta tiene sentido. Precisamente como no sabemos, cuidémonos, ¿no? El argumento con el que comencé este episodio, y está bien. Pero lo que no tiene sentido es que nos digan o que nos manipulen a través del miedo, como lo pueden ver en el capítulo anterior, para lograr estos fines, ¿no? Pero bueno, y digamos que ese es un tema precisamente de la manipulación y del miedo. Quizá lo desconcertante aquí es que los expertos jueguen ese papel de autoridad celestial para infundir ese tipo de miedos, ¿no? Que los medios de comunicación lo hagan, que los políticos lo hagan, bueno, pero que los llamados expertos, y bueno,
quizá una idea recurrente en este programa es que no solo, más que culpar a los expertos o a los políticos o las autoridades, bueno, ¿qué hace la gente creyéndole a esos expertos de manera ciega? Y bueno, y ante la urgencia, pues tiene sentido la cuarentena como cura, como mitigación, tiene sentido una vacuna, tiene sentido, no sé, un antiviral. ¿Qué voces disonantes hay por ahí? Yo no soy una persona de creencias, soy una persona de ciencias, entonces de hechos. Hay hechos que son incongruentes, eso es muy cierto. El genoma fue publicado el 10 de enero y el 20 de enero ya habían hecho el primer, el empaquetaje, embalaje, las cajas, la preparación para los tests. Y esto es algo, por ejemplo, en 10 días, que es tremendo, por ejemplo, que no lo conozco, aunque no voy a decir que es imposible, pero que luego en 6 días después ya estaban los permisos por parte del gobierno, que normalmente no son menos que un año, me da de pensar mucho. El segundo punto de pensar es el que tenemos aquí dos cepas. En un momento dado, o lo llaman dos cepas, que cuando hay dos cepas, pues viene de la misma raíz. Entonces, de lo cual una, la S o la L, de esos dos. Entonces, una es tremendamente agresiva y la otra es un resfriado. Bien, si suponemos que viene de la parte del resfriado, el tema de hacer una vacuna es absolutamente absurdo, porque yo no he visto hasta la fecha ningún virus que en 2 semanas se puede convertir de un resfriado común en una enfermedad mortal, cosa que está pasando en España y no es ninguna broma. Yo estoy en contacto con muchos médicos ahí y de verdad están desesperados, porque hay una baja del personal sanitario de más del 30%. Por otro lado, tengo que decir, ¿qué importa? ¿Qué importa a esas alturas? ¿De dónde viene? ¿De quién es? No sé qué. Lo que importa es dar una solución. Entonces, eso sí que es importante y por ir a dar una solución porque he publicado la solución con el dióxido de cloro, no el MMS, el CDS, para hacerlo bien claro. Es una solución del CDS que se produce desde el MMS, lo puede hacer cualquier persona en casa, pero el CDS es la solución que estoy dando. Hemos podido ver que a los 2 días con el dióxido de cloro hay una remisión total de los síntomas, cuando antes son unos síntomas muy claros, que estamos hablando de una sustancia que se utiliza desde 1994 en bolsas de sangre, es decir, la sangre no se altera. ¿Por qué se ponen bolsas de sangre? Porque entonces había las bolsas contaminadas de HIV, un virus también y también mortal. Entonces, pues en su momento fue un escándalo, se utiliza el dióxido de cloro de manera obligatoria desde 1994 y la sangre no se altera. Entonces, tampoco hay ningún muerto clínicamente probado por dióxido de cloro en toda la historia de toma oral, ¿vale? Entonces, eso es un hecho y este hecho hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos además la documentación de no toxicidad, incluso en humanos, porque también lo hay. Y entonces es un tema de decir, empecemos ya, porque si supuestamente este virus es tan variable, digamos así, en cambiar su cepa en 2 semanas, el enfoque de vacuna es absurdo, porque cuando tú ya estás enfermo no puedes ponerte ninguna vacuna, ¿eh? Eso es absurdo, porque encima de un virus te pones otro. Claro. A ver, ¿dónde está el sentido de esto? Bueno, ese era Andreas Kalcker, un científico alemán, quien, si uno busca en internet, hacia primerazo en Google, básicamente tiene una campaña una smear campaign, una campaña de desprestigio a su persona. Sin embargo, varias personas que considero suficientemente, que considero autoridades realmente,
y a quienes les creo valoran y inclusive creen en las propuestas, en la solución de frente, en el compuesto químico que propone Kalker en contra del coronavirus. Inclusive ha habido arrestos de algunas personas precisamente que han tomado ese medicamento para sí, ¿no? Pero bueno, está otro científico, Ernesto Prieto Gratacós, ¿no? Es un investigador independiente que ha desarrollado la terapia metabólica del cáncer, fundador del Laboratorio de Ingeniería Complementaria, del Laboratorio de Ingeniería Humana y del Laboratorio de Análisis y Algoritmos Clínicos. Bueno, aquí también veo toda una eminencia, ¿no? Director de centros de oncología con sedes en Bedford y Buenos Aires, bueno, en fin, uno de estos expertos. Pues él también tiene varias cosas que decir sobre este asunto COVID-19. Escuchemos. Las cosas que vamos a ver ahora en esta conversación se basan en estos recursos que tenemos acá. Este es nuestro laboratorio. Y para decirlo sucintamente, en el establecer la verdad, establecer el conocimiento objetivo por medio de medidas específicas. Es decir, a ver qué me están diciendo. Ok, bueno. No es posible ningún otro acercamiento a la realidad objetiva sin pesar y medir. Ese es el camino de la ciencia, ese es el legado fundamental, la tecnología filosófica fundamental que nos legó el siglo XVIII, y es analizar los datos de una manera que remueve al observador, remueve las opiniones o los sentimientos de alguna manera y los prejuicios del observador quiero decir, y uno ve aquello que es, no lo que quiere que sea, no lo que cree que es, aquello que es. Así que desde esa perspectiva, habiendo establecido ya que lo importante en este momento es la sensatez, el sentido común y el análisis de la información genuina, correcta, vamos a abordar este problema de las epidemias, las pandemias y de los diferentes virus, los virus coronados o que tienen este halo de proteínas de superficie no son nuevos, ni son pocos, así que, pero en principio así, I'm ready, gracias. En principio lo que está claro es que hemos hecho una laraca internacional, después tenemos una hipótesis de por qué, una hipótesis testeable de por qué, de algo, de un agente y de un fenómeno epidemiológico que es realmente una estupidez, es menos letal que el catarro común. ¿Me siguen? Coronavirus es menos letal que el catarro común. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por la tasa de mortalidad, que usualmente está informada con respecto a por el CDC, Centers for Disease Control and Prevention, es una entidad muy seria norteamericana, donde en lo que va de estación de season, ¿no? Ya ha habido algo así como 280.000 internaciones, más de 30 millones de infectados por esta, no solo patología respiratoria en general, solamente influenza, y ha habido más de 20.000 muertos. Bueno, entonces tanto Kalker, bueno, digamos que de los 4 científicos que he expuesto en este episodio, pues Humberto Maturana es un científico de renombre mundial, ¿no? Pues ahí no hay ningún cuestionamiento. Pablo Goldschmidt igualmente pues es un experto, bueno, digamos que Goldschmidt, Maturana y Prieto, los 3 están en este mundo de los expertos, pero sobre todo Maturana y Goldschmidt, ¿no? Porque están dentro del establecimiento. Ya Prieto es independiente, tiene su propio centro, entonces ahí pues un poquito más difuso el asunto, si bien pues es un
científico de renombre, y ya Andreas Kalker pues tiene una campaña de desprestigio en su contra, e inclusive fue arrestado. Entonces pues cada quien verá según sus propias convicciones qué tanto le cree, y a cada quien. Lo cierto es que estas 4 voces pues cuestionan a aquel discurso experto y cuestionan el discurso experto además específicamente en el tema coronavirus. 3 de ellos. Maturana no se refiere directamente a ese tema. Como en el uso de la razón pública, lo único que, más bien, no hay una restricción al uso de la razón pública, porque es pública. Me permito poner a esos 4 científicos a consideración de ustedes. No porque yo sepa algo, sino precisamente porque no sé. Y cuando no se sabe, ¿por qué solo creerle a los expertos? Eso, precisamente, es muy poco científico. El uso de la razón privada nunca ha sido un buen aliado de la ciencia. Hasta pronto.